Este podcast y todos sus episodios tratan sobre la muerte, por lo que puede resultar sensible para algunas audiencias. Antemort es un podcast que trata sobre la muerte, pero no de una manera oscura y solemne. Somos Lu y Caro, y este es nuestro espacio para hablar del fin de la vida de una manera abierta, natural, sin tapujos e idealmente sin temor. El director Martin Scorsese dijo que la muerte viene en un flash, que esa es la verdad, y que una persona se va más rápido de lo que pasa en los 24 cuadros de un film. La muerte nos rodea, aunque queramos evitarla, siempre está, en la naturaleza, en las familias, en la vida misma. Mucha gente no se anima a afrontarla, pero muchas otras sí, y lo hace en forma de arte, con películas, series, libros, que afrontan esta temática desde diferentes puntos de vista, dándole lugar, filosofando e incluso proponiendo diversas maneras de verla. Es por eso que hoy vamos a hablar de la muerte en el escenario audiovisual actual con una periodista especializada. Quiénes y cómo tratan este tema, qué fue cambiando en el último tiempo respecto a la mirada sobre la muerte, y de Yapa un par de recomendaciones de piezas que abordan el final de la vida. Bueno, qué diver. Hoy vamos a hablar de pelis y de cultura, me encanta. Así es, Caro, pero siempre que sea alrededor de la muerte. Arre, obvio que es alrededor de la muerte. ¿A qué eso venimos a hablar aquí? Así es, pero además este episodio es distinto porque hoy nos acompaña alguien para hablar de la muerte, pero en el mundo audiovisual. Y ella es Laura Marajowski, periodista especializada en cultura, sociedad y género. Laura escribe actualmente en diversos diarios y revistas como La Nación, Crisis, Volcánicas, Anfibia, entre otros. Y es además consultora en comunicación y creatividad y fundadora del Mapa de Barmaids y Afines, la primera plataforma de visibilización y acción para mujeres y disidencias en gastronomía de LATAM. Para. ¿Se viene el episodio de gastronomía y muerte? Bueno, qué lindo estar acá. Absolutamente, creo que se puede planear, ver de hacer algo, ya que en muchas culturas la comida está absolutamente vinculada con los rituales mortuorios, así que sin ir más lejos, México, que hablábamos antes con el Día de los Muertos, y la comida ahí cumple un rol fundamental, así que bueno. Bueno. Y la bebida. Y la bebida, por supuesto, no nos olvidemos de la bebida. La idea de hoy es abordar un poco el tema del fin de la vida en la cultura pop, enfocándonos principalmente en el cine y cómo se suele tratar el tema que aquí nos convoca, que es la muerte. Así que vamos a arrancar preguntándote directamente, Laura, ¿qué lugar crees que se le suele dar a la temática de la muerte en la cultura pop, sobre todo en el mundo audiovisual? Bueno, un poco antes de cuando estaba haciendo la preproducción y charlábamos, ¿no? para este episodio, pensaba, bueno, ¿por qué elegimos el cine, ¿no? También, ¿no? O sea, dentro de lo que son las artes o las disciplinas de la cultura popular, me quedé pensando un poco. Algunos por ahí me cancelen por esto que voy a decir, pero tengo la sensación de que el cine, la literatura y medio como hasta ahí son por ahí las disciplinas más acabadas para trabajar estas cuestiones, ¿no? Para trabajar estos dilemas filosóficos, estas temáticas. Siento que son las que le aportan más granularidad, más complejidad. La pregunta que me haces siento que es como muy, muy difícil de contestar porque realmente abarca cientos y cientos de años, de desarrollo, de evolución del medio. Creo que históricamente siempre se le dio un lugar, o sea, podemos pensar desde, no sé, Bergman, El Séptimo Sello, que es una película que tiene no sé cuántos años, a ejemplos más contemporáneos. El punto es cómo fue evolucionando ese lugar, que creo que está definitivamente vinculado con los tabúes culturales, con cómo se procesa, ¿no? La muerte en cada época, y también que depende obviamente un montón de la cultura de la que estamos hablando. Estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de Europa, estamos hablando de Estados Unidos. La sensación que tengo yo en lo personal, y de nuevo, esto es una aproximación absolutamente subjetiva, siento que en los últimos años costó menos hablar de estos temas, que se exploraron aristas muchísimo más interesantes, ¿no? Menos tradicionales. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Creo que empezar a usar el humor para hablar de la muerte o de la pérdida o del duelo, ahora vamos a hurgar un poco en esa bolsa, es algo bastante reciente, ¿no? Es algo bastante novedoso. Y que bancamos un montón en Antemort. Me imagino porque aparte me parece que tiene que ver con reírnos un poco de, bueno, de algo que
que parece tan, ¿no? Intocable, trágico, inamovible, lo es, por supuesto. Pero, no sé, por ejemplo, un poco preguntarse eso, ¿cuál es el límite, no? ¿Cuál es el límite del humor? ¿Hasta dónde nos podemos reír con ciertas cosas? O mejor dicho, ¿de qué nos podemos reír? Ahí yo tengo como una, que no es teoría mía, claramente, es algo que se viene diciendo bastante relacionado a lo que es el género del terror y a la comedia, que muchas veces reflejan las propias ansiedades del momento y me parece interesante que en el caso de la muerte, o por lo menos en productos que están relacionados a la muerte, también fueron evolucionando y mostrando diferentes cuestiones que en el momento se están hablando, porque como vos decías ahora, por ahí hay como una cosa más de comedia, un tinte más gracioso, que es distinto a como se venía tratando en otras épocas. Sí, qué sé yo, por ahí uno piensa, no sé, vamos a, qué sé yo, películas más históricas o, ¿no? Como las primeras aproximaciones en el cine que yo recuerdo en relación al tema de la muerte. Entonces uno piensa, no sé, cosas desde que te trauma de chico, tipo mi primer beso, onda, ¿viste? La protagonista. Perdón, gente, lamento decirles que, bueno, sí, al final el protagonista muere. ¿Viste? Entonces tenés ese tipo de cosas. Después, qué sé yo, cosas más así muy clásic y hasta medio como dramas románticos o familiares, tipo Ghost, ¿no? El campo de los sueños. Y la verdad que ahora ves y el tratamiento, por eso digo que es sustancialmente distinto. Por ahí a simple vista no parece, pero creo que hay como unos aditamentos, como como esto de encararlo desde diferentes aristas, de trabajarlo con otros recursos, recursos como el humor, o aristas, por ejemplo, que me parecen novedosas e interesantes con respecto al tema de, por ejemplo, maternidad, ¿no? La maternidad y la muerte, la pérdida, el duelo, también. Como otro tema que atraviesa un poco algunos de los productos que traje para que charlemos. Tuesday siendo uno de ellos, o Totem también, esta otra peli que después también por ahí comentamos un poquito. ¿Vos crees que las películas que abordan esta temática son justamente de mainstream o son más de nicho? Ayer pensaba un poco en esto, ¿no? Digo, por ahí también hay un abordaje como tangencial a la temática. Y ahí cubrís otras cuestiones que sí se ven reflejadas en un montón de productos, digamos, que vemos cotidianamente y que se acercan por ahí más a esta idea del mainstream. Ejemplo, la sustancia, que están todos, la sustancia, disclaimer, otra cosa que me van a cancelar. No, gente, no me gustó la sustancia. Lo hicieron antes y mucho mejor, en la muerte le sienta bien, ¿ok? Y con humor encima, escúchame, ahí tenés todo, ¿me entendés? Crítica al modelo hegemónico de belleza, el mandato de los cuerpos, Hollywood como un bicho que te chupa toda la energía vital, la vejez como algo descartable y podría seguir. Así que ya saben, busquen la muerte, les sienta bien. Pero a lo que voy es... Perdón, peliculón. No, hasta se robaron la idea de la botellita verde, por favor. Perdón, y tiene la muerte en el título. Somos claro. fans. Bueno, a lo que voy ¿es una película sobre la muerte o no? Bueno, técnicamente no habla explícitamente de eso. Es una comedia, que antes hablábamos del humor, pero está hablando de la muerte, porque está hablando de la finitud, de la vejez, del edadismo, de la decadencia de los cuerpos. Entonces yo pensaba, bueno, algunas de estas temáticas o subtemáticas, ¿no?, que tienen que ver con la muerte, no están hablando específicamente de eso, pero lo están tocando tangencialmente. Y son películas que ahora están, bueno, hiper hypeadas o por determinados motivos en boca de todos, ¿no? Que, bueno, también las mencionan en los críticos, el público. Creo que sigue habiendo productos de nicho y, por cierto, muy interesantes que abordan estas cuestiones. Entonces creo que con esto tenemos para los dos públicos. Y doy un ejemplo rápido. Y también lo conecto con el tema del humor, que creo que va a ser un eje transversal de toda esta charla, porque El Conde, ¿tá? Una película que, digamos, bueno, si no la han visto, recomiendo que la vean. Es una película de un director chileno que está hablando de uno de los periodos más oscuros de Chile, de la dictadura, de la muerte por desaparición, digo, temas que claramente, bueno, atraviesan a ambos países, Chile y Argentina, que son parte de nuestra historia. Ahora, qué osado, ¿no? Yo terminé de ver y dije, me encantó, por supuesto, digo, qué piola, ¿no? Poder
obviamente a través de todo un relato fantástico, de como si los dictadores fueran vampiros. El tipo imagina un mundo en donde los dictadores eran vampiros y Pinochet era Drácula. Entonces, ¿nos podemos reír de este horror? ¿Podemos reírnos de esto? Me parece genial el ejemplo que traes, película que fascinante, recomiendo un montón, pero me lleva a otra cosa que es lo simbólico, ¿no? Porque en algún punto, históricamente, es como que la muerte se habla desde los... Hay mucho simbolismo, de hecho en las pelis que traes, que ahora vamos a hablar de Tuesday, de Totem, son pelis como... En algunas cosas son bastante literales, pero en otras tienen una carga simbólica gigante y creo que, bueno, El Séptimo Sello son pelis como muy, muy, muy grandes en eso. Entonces es hasta qué punto o en qué momento empieza como a irse un poco esa necesidad de cargar tanto de simbolismo, o si es necesario o no, porque El Conde es una peli de hace 2 años y funciona en base a eso y me parece que es un gran logro. Está buenísimo lo que planteas. Yo creo que, de nuevo, ahí depende mucho del artista, depende mucho de su visión. Yo creo que, evidentemente, que hay gente que le interesa hacer esa exploración estética y editorial. En el caso del Conde, me parece que esa construcción, o sea, que la película no funciona sin esa construcción fantástica y simbólica y esta cosa de trasladar, ¿no? Esto es esto, pero esto en verdad es esto, ¿no? Y así. Y por eso también creo que no todo el mundo lo entiende. Creo que hay autores que buscan hablar de forma más despojada y cruda. Hace poco vi una película que se llama Tres Hermanas, creo, o Tres Hijas, por ahí estoy diciéndolo mal, y es básicamente una película donde un poco claustrofóbico, pero es básicamente un día o dos en la muerte, en la vida, bueno, perdón, de tres hermanas cuyo padre está muriendo, o sea, está enfermo terminal y están en la casa cuidándolo y es, digamos, es eso. O sea, y no hay nada muy simbólico ni ningún adorno muy fantástico. La peli es espectacular, a mí por lo menos me gustó bastante, porque, bueno, muestra también todo esto, estas dinámicas familiares y conflictos y cuestiones que surgen en torno a acompañar a una persona que, bueno, va a dejar este mundo y todo lo que deja detrás, ¿no? Todo lo que hay detrás también de eso, administrativo, de rencores familiares, de secretos, de historias, de, bueno, quién se queda con el departamento. Y digo, son cosas como muy, muy terrenales, muy crudas. No sé, pensé automáticamente en esta película cuando dijiste, tres actrices muy conocidas. Bueno, yo que soy la menos cinéfila de las tres, por ahí vengo a traer un pensamiento mío, por supuesto, que tiene que ver con que capaz que para que sea más mainstream el consumo de este tipo de películas tienen que estar un poco más imbuidas en una cuestión más de romance o más comedia, como veníamos diciendo otros ejemplos. A ver, se me viene a la mente algo súper... una película medio teen, que es Bajo la misma estrella, que es de un libro de John Green, que justamente suelen ser libros más para jóvenes, adolescentes, donde se trata un drama de unos chicos que están con unas enfermedades terminales. Entonces, pero era un romance juvenil, dramático, pero fue muy popular. Y también pensaba en lo que decíamos antes de Mi primer beso o La muerte le sienta bien. Como que tienen que estar o con comedia, o con romance, o con otra cosa para que sea más consumible para el público general. ¿Qué opinas? Está muy bueno lo que decís y sí, como que por ahí pareciera que, hablando un poco más del nicho mainstream, en general las adornan, ¿no? Un poco más la temática o recurren a ciertos artilugios o géneros, qué sé yo, por ahí con características más estereotípicas o prefijadas, tipo, no sé, género, romance, o en este caso, justo mencionás algo del young adult, ¿no? El género que es furor en todo el mundo, que venden un montón de libros y que está pensado justamente para jóvenes adolescentes. Entonces, sí, digamos, por ahí puede pensarse de esa manera. Creo igual que siguen existiendo algunos ejemplos más de nicho, donde se puede ver más, por ahí, si se quiere, cine de autor, y estoy haciendo, los oyentes no me ven, comillas, pero creo que hay para todo, ¿no? O sea, creo que hay enfoques menos adornados, más crudos, que por ahí coinciden con cine de autor, con cine que se hacen, qué sé yo, en el extranjero, o con cine más de nicho, y después estas cosas.
qué es mejor, qué es peor. Son diferentes y hasta puedo llegar a entender ese enfoque más adornado del romance juvenil dramático o de la literatura young adult para hablar de la muerte, porque, bueno, qué sé yo, son cosas que consumen pibes, ¿no? Pibes y pibas, aunque también es sobre el debate de cuánto creemos que saben o no saben los chicos, ¿no? Que también me lleva todo el tiempo a Totem, pero a veces... Vayamos a Totem. Totem es una película mexicana que tendrá, no sé, 2 años, 3 años, es bastante reciente. Está dirigido por una mujer, que me parece también eso interesante, es una perspectiva femenina. La película tiene mucha energía, ¿no? Femenina, porque es una familia muy matriarcal, pese a que vemos la figura del padre, también hay hermanos. Básicamente, hermanas, en este caso, transcurre alrededor de un día que resulta ser el aniversario, el cumpleaños, ¿no? Donde se está, por un lado, festejando la vida, ¿no? del protagonista varón, que es el papá, y a su vez también se está muriendo. O sea, es esa cosa muy interesante que plantea la película y que, de nuevo, volviendo a la cultura, a los ritos y a las costumbres de la cultura mexicana, donde la vida y la muerte están absolutamente entrelazadas en lo cotidiano. Y es todo visto, o sea, está todo filmado desde la perspectiva de una nena que tendrá, no sé, 6 años, 7 años, que la lleva la madre, que a su vez está divorciada con el padre, o sea, que no viven juntos, pero que tienen muy buena relación y evidentemente es parte de ese proceso en donde están acompañando a esta persona que están, bueno, en estadio terminal. Y bueno, y vemos todo a través de los ojos de la nena, ¿no? Lo que está pasando, cómo los adultos hablan de eso, cómo lo trabajan, cómo se pelean, cómo la excluyen de ciertas situaciones en teoría para protegerla. Y bueno, es muy, muy interesante ver esto, ¿no? Una de las primeras cosas que pensaba es, la nena entiende perfectamente qué es lo que está pasando. Y a veces lo que ella simplemente quiere es que la dejen estar un rato con su papá. Cuando al final es más todo el espamento que hacen para que ella no vea, ¿no? Como para protegerla de... nada, y aparte es una película que trabaja mucho con lo simbólico, Caro, como vos hablabas, con las simbologías, porque el mundo natural, y no es una casualidad, me refiero a la naturaleza, está muy presente en la película. Esto transcurre en una casa enorme, llena de cosas, ¿no? De plantas, de insectos, Entonces la vamos viendo todo ese día ella interactuando con estas cosas que bueno, algunas son muy chiquititas, muy frágiles, ¿no? Algunas no viven más de un día, por ahí, qué sé yo, ¿no? Bueno, un poco este juego con la naturalidad de la muerte, que no hace que sea menos dolorosa, menos triste, menos, bueno, en algunos casos hasta inhabilitante, ¿no? Porque vemos que lo que no te deja hacer. A mí lo que me gustó particularmente en ese sentido es que, acá me pongo recrítica yo del cine, no, pero sí sentí que la simbología tenía que ver con esto que decís vos, que es como en algún punto poner paralelismos que suman a la historia, más no tanto no hablar del tema, ¿se entiende? Creo que antes el cine por ahí muchas veces, o un poco, bueno, antes mencionabas otros ejemplos, ¿no? Como era, bueno, como queremos hablar de la muerte, pero no da para hablar de la muerte porque no nos van a mirar, entonces hablamos de algo, no sé, un animal o hay algo que hay en representación de Totem. Creo que todo el tiempo complementa la realidad y no esconde nada, pero te va mostrando cosas también de la naturalidad de la muerte. Lila Avilés es la directora, por si la quieren buscar, creo que es su segunda o tercera película. Y otro tema no menor y también interesante, que te hace reparar también en los ritos, ¿no? particulares, socioculturales o de cada país, es que durante todo ese día se está preparando una fiesta de cumpleaños y la característica que tiene esa fiesta de cumpleaños, y no se preocupen porque la verdad que verlo es algo que, o sea, no les estoy diciendo nada que les vaya a spoilear o a arruinar la película, la pueden ver perfectamente, es maravillosa. Esa fiesta, o sea, la característica que tiene esa celebración de la vida, ¿no? Porque es su cumpleaños, también es una despedida.
y están las dos cosas absolutamente entrelazadas, en donde, bueno, la gente sabe que probablemente sus amigos, se convoca, va la gente, llevan regalos y qué sé yo. De hecho, es muy gracioso porque están haciendo una colecta para poder pagarle el tratamiento. Bueno, ven, yo digo, es muy gracioso. O sea, a mí me pareció gracioso, terrible, triste, pero realmente, francamente, cómico. Están haciendo una colecta, van pasando un tarro donde la gente pone plata para pagarle el tratamiento terminal al tipo que está en las últimas y que la familia ya no da más económicamente, además, para mantenerlo. Ahí decías lo de que te resulta gracioso, pero en realidad es dramático, pero también es un poco lo que siempre decimos en general con las situaciones de velatorio, de fallecimiento, que siempre hay algo que es o bizarro o desconectado con cómo uno se tendría que estar sintiendo, supuestamente también entre comillas, porque es un momento de tristeza, es un momento que puede ser traumático para algunas personas, de duelo, es muy emocional, pero a su vez surgen cosas que son graciosas a veces y son raras y no puedes evitar reírte. Entonces, digo, para mí siempre conviven esas dos cosas. Sí, no solo conviven, sino que el otro día veía también un stand-up comedy y la comediante contaba que no podía evitar reírse en los funerales. Que esto debe ser, o sea, realmente le debe pasar a mucha gente. Es como, no puedo evitarlo. Empiezan a reír en el peor momento, o sea, imaginable. Y creo que es un poco síntoma de esto también. Tanto nos dicen que guardemos, que reprimamos, que esto no se habla o que mejor no hablarlo porque puede entristecer. O que, bueno, termina saliendo de alguna manera. Bueno, y nos habías traído otra película que se llama Tuesday. Contanos un poco de esa. Básicamente Tuesday es la historia de una madre y cómo no enfrenta, no voy a decir enfrenta, como no puede lidiar con una situación particular que le está aconteciendo en su vida, que es que tiene a su única hija, adolescente, con una enfermedad terminal en las últimas, ¿no? La película de todas maneras empieza de forma... Acá ya estamos, Caro se ríe porque, claro, dice que me mandaron a ver. Es una película que claramente utiliza el registro fantástico, construye un verosímil en donde la muerte es un pájaro que visita a la gente y, bueno, se lleva el espíritu de la gente que está por morirse. Es la parca, básicamente. La parca, sí, exactamente. Entonces, bueno... sin revelar demasiado más, creo que un tema que tiene, bueno, antes veíamos hijos, ¿no? Lidiando con, intentando aprender la muerte de sus padres. Y acá es la madre intentando asimilar y hacerse a la idea de que su hija adolescente no va a llegar a grande, no va a tener la vida que probablemente ambas habían planeado juntas, y a la que le está costando mucho esa cotidianidad, ¿no? Porque viven en una casa, sabemos que ella supo ser una mujer ejecutiva, digamos, con buen pasar y con trabajo y demás. Y bueno, al tener que sostener, que eso también, ¿no? Es interesante, me acabo de dar cuenta ahora, las dos películas hablan del costo financiero, que bueno, otro tabú, ¿no? Dinero y muerte. Entonces, bueno, nada, ha tenido como pesares, pesares económicos, se ha tenido que acostumbrar, se ha tenido que adaptar y bueno, fue desarmando esa vida y esa casa que había construido, pero no la vemos compartir cotidianidad con su hija. Es como que la hija está recluida en un piso de la casa y bueno, la madre va y viene, ¿no? Que es un poco esto de la ausencia y la dificultad que tiene para lidiar con esa ausencia que va a darse en breve. Sí, totalmente. Sí, la película es bastante particular, bastante especial, pero creo que a mí me gustó mucho eso, que es realmente abordar la negación absoluta y creo que quizás sin el simbolismo de este paralelismo con el pájaro, por ahí es, bueno, listo, es una persona que niega todo y ya, y acá creo que lo lograron hacer de una manera que queda bastante armónica y súper interesante. Así que recomendada también. Sí, y la negación y... Mira, recién justo dijiste, se me acordé de otra película que también tremenda, de negar, que es Birth, que se llama, que creo que la tradujeron como Renacer, que el director es, bueno, también un director, bueno, sí, el Jonathan Glazer, el de, bueno... Me pongo de pie. Nos ponemos de pie para Jonathan Glazer. Renacer o Birth es justamente que está protagonizada por Nicole Kidman, se muere su marido
y ella no puede aceptar esta situación, al punto que... Y ahí es donde medio como que todas las películas hacen lo mismo, ¿no? Recurren a lo sobrenatural. En ese momento del quiebre, ¿viste? Es como... Cree que su marido volvió en forma de un niño que se cruza caminando por el Central Park. Listo, y con eso ya tienen la premisa también para ir a buscarla. Pero está el tema, ¿no? También ahí de la negación, de cómo seguir o de no querer seguir con la vida, que un poco le pasa también al personaje de Tuesday, ¿no? Esta cosa de, si ella no está, nada tiene sentido, ¿no? Bueno, volvamos al humor. Nos habías mencionado que había un stand-up que querías mencionar también. Ahora que lo pienso es buenísimo porque estamos nombrando todas actrices de comedia que además son bárbaras, porque ahora les voy a hablar de Rachel Bloom, que, bueno, también otra actriz de comedia buenísima, escritora, guionista, productora y actriz de la serie Crazy Ex-Girlfriend, si a alguno le suena, si no también la pueden buscar. Bueno, ella viene escribiendo, digamos, ha escrito también para series como 30 Rock, Saturday Night Live, o sea, viene como en las gateras escribiendo y siendo guionista hace mucho tiempo de productos de comedia exitosísimos. Ahora... me cruzo con la noticia, las que la seguimos y queremos ver lo último de Rachel, que no hace nada hace unos años, que está por estrenar en Netflix un stand-up, que esto es algo muy común, modalidad que hacen los comediantes, que se llama Death, Let Me Do My Show. Algo así como muerte, porfa, déjame hacer mi show. Y una cosa que me pareció muy, muy interesante, me puse a chusmear y a leer un poco sobre esto. Le hicieron un perfil, un profile, la verdad, larguísimo en The New Yorker. ¿Cómo surge esto? Surge porque ella fue mamá durante la pandemia y durante la pandemia también muere su mejor amigo. Ella se entera, no sé, a distancia. Bueno, obviamente todas las repercusiones de que sabemos que tuvo atravesar duelos en la pandemia, ¿no? Digamos, no poder hacer funerales, etc. Y entonces ella justo estaba escribiendo este stand-up y, bueno, aprovecha esto como una especie de puntapié creativo y también de terapia, ¿no? Y catártico para escribir este stand-up, que ahora se está por estrenar. Y me gustó mucho porque habla justamente de esto, ¿no? Ella en donde cuenta por qué decidió hacerlo y de qué va. El stand-up habla literalmente de la muerte, todo el stand-up. Y cuenta algunas cosas muy graciosas, como por ejemplo, tipo que estaba en un show y le pregunta de repente en el público, pues imagínense, los comediantes lo que hacen es testear este material, ¿no? A ver cómo reacciona la gente, qué les dicen, el feedback que le dan. Entonces, les pasaba que hay gente que se levantaba y le decía, che, yo pensé que nada, que me venía a reír, que esto era gracioso. Entonces ella le dice, sí, yo también, ¿no? Como ella va contando, después les voy a compartir el link de la nota para que la lean porque es esto, divertido y terrible a la vez. Ella lidiando con madre primeriza, ¿no? Haber traído a una niña al mundo, la muerte de su mejor amigo y, bueno, cómo procesa todo esto a través de lo creativo, ¿no? Que el cliché de decir el arte cura, pero bueno. Y un poco lo que ella decía era esto, ¿no? Le preguntan en un momento cuál es el rol de la comedia y ella le dice que la comedia, el mirar, el hacer rewatch de películas graciosas, de comedia, el escuchar podcasts divertidos como este, fue lo que le ayudó a atravesarlo, ¿no? O sea, fue por un lado su forma de escape, pero también de dirimir estas cuestiones. Ella dice, la vida es inherente a lo trágico, a lo serio, pero también la comedia te hace sentir por un momento que podés ser inmortal, que te podés reír de la muerte, que te podés reír en la cara de la muerte, ¿no? Entonces me parecía como algo un poco para ponerle el sellito a lo que veníamos diciendo del rol y del valor de la comedia. Obviamente me muero de ganas de verlo. Y aparte, bueno, obviamente está también muy atravesado por todo lo que es, siendo mamá y siendo mamá primeriza, quizás algunas se identifiquen con esto, empezar a tener todos esos miedos, yo te miro a vos, todos esos miedos y esas sensaciones respecto de la finitud, de lo inevitable de la muerte y del final cuando tenés una bebé o una nena chiquita, ¿no? Cosas que le pueden pasar. Entonces ella contaba, digo, esto es como muy tabú, por ahí no se habla tanto de esto. Yo tenía miedo de que se me muriera. Todo el tiempo pensaba en distintos accidentes estrambóticos que podía tener. O sea, y lo cuento de una manera tan graciosa y, bueno, no sé, vos dirás, pero es algo que atraviesa la mente de las mamás, ¿no?
Acá hay una antemorte embarazada, por eso estamos diciendo. Sí, yo creo que la maternidad claramente te acerca mucho a la muerte. Hay mucho relacionado a eso porque se instala un temor nuevo en tu vida para siempre y es tener que cuidar de otro ser humano. Así que bueno, sí, me siento identificada claramente. Siento que lo tenés que ver porque dice que en un momento del show ella canta un lullaby, una canción de cuna sí, que se llama Por favor, no te mueras, ¿no? Y entonces dice, es nuestro trabajo como padres ser totalmente vulnerables ante esta criatura, protegerlos, pero todo el tiempo estamos pensando en que les puede pasar lo peor. Y una cosa muy graciosa, lo último ya para cerrar que cuenta, es que durante muchos años ella tuvo como esa especie de vínculo, preocupación, miedo con respecto a su perro. ¿Y qué es lo que decía? Ay, no, me va a pasar algo y se va a quedar solo, ¿no? Entonces, y ahora lo que le pasaba con la hija era ok, soy el perro, yo soy el perro de mi hija, decía. Nada, muy gracioso como esta idea también de no solo que les pueda pasar algo, sino toda esta nueva sensación de no me puedo morir. Bueno, me encanta que hicimos como un círculo, arrancamos con el humor, cerramos con el humor y me parece sumamente importante. Voy a mencionarlo a Ricky Gervais, otro de nuestros preferidos, y Afterlife, que es otro gran comediante, stand-upero, pero que habla de la muerte desde un lugar bastante genial. Y cerrando con esto, no sé si va a ser cómica o no la respuesta, pero te vamos a hacer la pregunta así de antemort, que es, ¿por qué crees vos, y esto va más allá del mundo audiovisual, si querés enmarcarlo ahí, perfecto, sino en general, ¿por qué crees que es tan difícil y sigue siendo tan difícil para la gente hablar de este tema? Es una pregunta muy compleja. Bueno, creo que, digamos, desde que somos chiquitos hasta que somos más grandes creemos que es algo que podemos ir procesando, que vamos a tener una sensación distinta, lo vamos y algunos lo intelectualizamos, pero lo primal permanece y es que nadie se quiere morir, todos queremos vivir. Queremos vivir lo más posible. Qué sé yo, uno de esos miedos atávicos es algo totalmente, aparte de comprensible, arraigado, ¿no? En la condición de ser humano. Creo que con el tiempo uno crece y se va haciendo de distintas herramientas, un poco esto, ¿no? Para por ahí procesarlo, para entenderlo o para tratar de darle hasta un sentido, ¿no? Que también está bueno, ¿no? O sea, ser conscientes de ese miedo y por eso también está bueno hablarlo, socializarlo, compartirlo, entender que es natural, que es parte de la vida, que todos vamos a pasar por eso, pero no sé si tengo nada muy revelador para decir. A mí me parece genial porque hay en todas las artes se habla mucho de que el miedo es uno de los grandes motores del arte. Siempre, todos los miedos, y creo que el de la muerte es el más grande de todos, así que es muy claro, y eso pasa en la pintura, en la literatura, en todo, y el cine no es excepción. Bueno, mil gracias, Laura. Nos vamos con un montón de recomendaciones, las vamos a dejar todas en las redes sociales, así que te agradecemos un montón, y nada, nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias, chicas. Este podcast fue guionado y producido por nosotras, Lu y Caro. La cortina musical, los equipos de grabación y la edición son de Tirolé. Suscríbete a este podcast para saber cuándo salen nuevos episodios y seguinos en nuestra cuenta de Instagram @ante.mort. Nos vemos en el próximo episodio.